Todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó, terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Todo en Todo, donde una vez más les traigo a mi querido amigo y colega Dexter Leland de Santa Rosa, California. Para quienes no han escuchado a Dexter en episodios anteriores, Dexter y yo hemos compartido muchas experiencias interesantes a través de los años, especialmente en el área de sanación energética, sobre todo en Guatemala, donde vivimos y estudiamos con chamanes, curanderos y sanadores mayas. Estos maestros nos enseñaron muchas técnicas chamanísticas súper interesantes. Pero de lo que les quiero hablar hoy es de un tipo de experiencia que yo he tenido y Dexter ha tenido en diferentes círculos chamanísticos. Son experiencias que caen definitivamente fuera de lo ordinario para nuestras vidas y perspectivas occidentales. Me refiero a experiencias mágicas que contradicen la lógica y lo racional, pero que fueron vivencias directas que nosotros y mucha otra gente ha tenido en varias ocasiones. Estas experiencias coinciden con la idea del campo morfogénico, que el doctor Rupert Sheldrake, muy conocido, científico británico que trabajaba para la Universidad de Cambridge, ha expuesto en su trabajo. El campo morfogénico o morfogenético es un campo de pensamiento creado por todo lo que existe. También se puede decir que es la entrada y la salida o el input y el output de la creación. Con cada pensamiento o acción o inacción, cada individuo fortalece uno de esos campos de pensamiento que ya existen. O cuando enfoca su mente lo suficiente, crea uno nuevo. Si han escuchado hablar sobre la conciencia colectiva, la conciencia masiva, de eso se trata, del campo morfogénico. Así más o menos explica el concepto del campo morfogénico una página en inglés que encontré en internet, que se llama The Life Field Technique. Bueno, y en este caso quería contarles un poquito de lo que pasó cuando nosotros entramos al campo colectivo de conciencia de los mayas de Guatemala. Este campo está formado de energía e información que está bien establecida en un patrón coherente, que tiene sentido para ellos porque están acostumbrados, pero al que ciertas personas de afuera, incluidos nosotros, también pueden acceder cuando son expuestos a este campo energético, informático, digamos, lo suficiente como para alinear su vibración a la del campo. Y no es que esta alineación haya ocurrido a propósito o conscientemente. O sea, obviamente nosotros estábamos estudiando con los mayas y estábamos abiertos a nuevas experiencias, pero igual teníamos nuestros propios puntos de referencia e igual tuvimos experiencias muy raras. Para decir unas palabras más sobre este campo morfogénico al que entramos, hay que pensar que los mayas aportaron sus pensamientos, sus creencias a este campo a través del tiempo. Y el campo está organizado de una manera particular de acuerdo al entendimiento que los mayas tienen de la realidad, de la creación. Este campo no es visible.
así como el campo cultural occidental y moderno tampoco lo es. Sin embargo, es muy operativo, es muy real, muy influyente para todas las personas que entran en contacto con él. Y eso es lo que experimentamos nosotros, como si hubiéramos pasado por un portal, entrado a una zona donde las cosas son diferentes, donde la gente supone cosas diferentes, donde incluso las leyes de la naturaleza funcionan de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, a continuación voy a compartir una de mis experiencias personales y luego escucharemos a Dexter compartir un par de sus historias también. Bueno, voy a contarles cómo fue que contraje el mal de ojo. Literalmente, no como un dicho, sino como la experiencia de ser invadida energéticamente, haya sido intencional o no. Hasta ese momento yo había aprendido la teoría de lo que los mayas llaman el mal de ojo. Pero por interesante que fuera, no tenía puntos de referencia personales. Y la verdad es que suspendía mi creencia sobre la veracidad o exactitud de lo que la gente me había explicado. Pero un tiempo después pasó que mientras Dexter y yo vivíamos en el pueblo de San Pedro La Laguna, en el lago de Atitlán, en Guatemala, falleció la abuela de nuestra maestra Vicenta. El funeral fue organizado y asistimos a una misa en la iglesia católica del pueblo. Cuando terminó la misa, Dexter estaba demasiado cansado para ir al siguiente evento del funeral y regresó a la casa donde vivíamos con Vicenta y su familia. Y yo seguí al cortejo fúnebre, que incluía una banda funeraria en vivo que tocaba una música súper triste. Al final llegamos al cementerio, donde hubo muchos discursos de condolencias y de bendiciones para la difunta y su familia. Fue una escena muy interesante, ya que todos estábamos de pie en una de las esquinas de esas callecitas que se forman entre las filas de nichos en el cementerio. Había cientos de personas, todos mayas sutujil, excepto yo. Y en el momento en el que pusieron el ataúd en el nicho y comenzaron a cementarlo, Vicenta, mi maestra, de repente me miró desde varios metros de distancia y corrió a mis brazos, llorando, buscando consuelo. En ese momento, cientos de ojos se volvieron hacia nosotras. El abrazo duró unos minutos y la procesión continuó hacia una reunión en la casa de unos familiares. Yo fui por un rato y luego me disculpé para volver a la casa a donde vivíamos. Pero al caminar por las calles tan familiares de San Pedro, me di cuenta que me sentía muy rara, me sentía desconectada, como si estuviera allí, pero no realmente allí. Como si todo estuviera separado de mí, como si mi entorno estuviera lejos, en alguna otra dimensión que yo podía ver, pero no me sentía completamente parte de ella. Me sentía vulnerable y no estaba totalmente segura de si podía saber cuidarme, caminando por las calles, evitando los coches y orientándome para doblar en las esquinas correctas. Cuando por fin llegué a la casa, encontré a Antonio allí. Él era uno de nuestros maestros que también vivía con nosotros. Le expliqué lo extraño que me sentía, me hizo algunas preguntas y me diagnosticó el problema: mal de ojo. No necesariamente fue hecho con mala intención, pero sí por demasiada atención. Demasiada curiosidad de los demás, demasiada energía dirigida hacia mí. Entonces, rápidamente, Antonio recolectó huevos frescos, ajo, unos ajíes, agua bendita, velas, y me hizo recostar sobre una alfombra en el suelo. Trabajó sobre mí durante unos minutos y dijo que había terminado.
Me levanté y me di cuenta que estaba normal y ya no me quedaron síntomas de la extraña sensación para nada y nunca me volvió. Interesante, ¿no? A continuación vamos a escuchar la voz de Dexter hablando de eventos de los que formamos parte mientras vivíamos y estudiábamos en Guatemala. Y yo les hago de intérprete. Como Dexter menciona, nuestros dos maestros principales fueron Don Pedro Cruz, que entrenó a Dexter en el arte de las ceremonias de fuego mayas y con quien yo sostuve largas charlas sobre muchas cosas y donde él compartió su sabiduría y sus perspectivas, y Vicenta, una curandera con quien vivimos y a la que seguimos como su sombra por muchos meses. Y también un joven chamán llamado Antonio, que es el cuñado de Vicenta. Antonio especialmente fue quien nos enseñó, a Dexter y a mí, el arte de la recuperación del alma al estilo maya. Si quieren saber más sobre nuestras experiencias en la recuperación del alma, tengo un episodio anterior de este programa de radio con 30 minutos de información sobre todo eso, que lo pueden acceder directamente desde el canal de YouTube dedicado a Todo en Todo y All in All. Y aquí está Dexter. Hello, my name is Dexter Hola, Leland. mi nombre es Dexter Leland y estas historias que voy a compartir con ustedes ocurrieron en Guatemala, donde yo estudié por 7 años con un chamán maya llamado Don Pedro Cruz. Lo llaman cariñosamente Tata Pedro y vive en las orillas del lago de Atitlán. Este lago volcánico tiene un hermoso paisaje de 10 millas de largo en el altiplano guatemalteco. El propósito de contarles estas historias, que también estoy escribiendo en un libro, es contarles que viví en Guatemala por 7 años, desde el 2001 hasta el 2008. Así que estuve aprendiendo tanto de los chamanes como de la cultura en sí. Y me di cuenta que esa cultura tiene una perspectiva muy distinta. En el occidente, la mente lógica es nuestro Dios. En cambio, la actitud energética de los mayas permite que exista una magia espiritual fuera del ámbito de la lógica. Ya van a ver que las aventuras que tuve en Guatemala no entran dentro de lo común. Así que una noche en la que Silvana y yo nos estábamos preparando para partir de San Pedro e irnos a Antigua, donde yo alquilaba una casa que está a varias horas de viaje, fuimos a despedirnos de Vicenta y su familia. Ella es la curandera que en ese momento recién habíamos conocido. Es una sanadora de gran poder, además de ser curandera de huesos, partera y consejera intuitiva. Poco tiempo después fuimos sus estudiantes e inclusive vivimos con ella. Pero en ese momento recién nos estábamos conociendo y fuimos a saludarlos antes de irnos. Pero primero pasamos por lo de Tata Pedro para saludarlo también. Ellos eran vecinos. Sin embargo, estaba todo oscuro, todo silencioso. Por fin salió el hijo de Don Pedro, Pedrito, que en ese entonces tenía unos 20 años. Le preguntamos por el papá y nos contó que la nieta de Don Pedro, o sea, su sobrina Maribel, había tenido un encuentro con una entidad negativa y que el abuelo, Don Pedro, estaba en su casa
tratando de ayudarla. Así que Pedrito, Silvana y yo fuimos a lo de Maribel a tratar de colaborar. Yo conocía a toda la familia, incluida a Maribel, que en ese entonces tenía unos 14 años. Mientras íbamos caminando, le hice varias preguntas a Pedro, imaginándome que don Pedro podía curar a Maribel, pero me dijo que no, que había otro linaje en el pueblo de los llamados chamanes de medianoche que tienen un ritual especial para sanar este problema. Y la verdad que no lo podía creer, porque después de unos 5 años de trabajar tanto en el pueblo con don Pedro, el gran chamán del lago de Atitlán, no sabía sobre este otro linaje de chamanes. Así que bueno, cuando llegamos a la casa, lo que había pasado con Maribel es que se había caído cuando estaba cruzando los cafetales que conectan diferentes partes del pueblo. Y en la creencia de ellos, cuando una persona se cae, en ese momento, el trauma produce una apertura, una oportunidad para que una entidad negativa pueda entrar y ocupar el espacio de la persona. A Maribel se la veía inconsciente, estaban todos preocupados, y yo, en mi inocencia, ofrecí darle un poco de Reiki. La familia estuvo de acuerdo y todos nos reunimos en un dormitorio donde Pedrito se sentó en una cama con la cabeza de Maribel en su falda. Yo me senté al borde de la cama, Silvana estaba tras mío y don Pedro estaba sentado en una silla a mi derecha. Puse mis manos sobre el abdomen de Maribel y empecé a traer energía. Y de repente me di cuenta que estaba en una batalla de vida o muerte con una entidad muy fuerte. Y comencé a decirle a la entidad, debes irte, este no es tu cuerpo ni tu casa. Debes irte de este cuerpo ya mismo. Y traje toda la energía de mis guías y guardianes. Y a través de mis manos seguía trayendo energía, luz, amor. Silvana y don Pedro estaban meditando y orando. Pero después de unos 15 minutos me di cuenta que Maribel había dejado de respirar. Y le busqué el pulso y no tenía pulso. Le pregunté a Pedrito, ¿sientes algo? Y me dijo, no. Pareció una eternidad. Por unos 20 segundos Maribel se había ido. Y yo seguí trayendo energía, y de repente, ¡boom!, el pulso le volvió. Y ella quedó limpia con el gran alivio de todos. Y esa noche aprendí que los chamanes de medianoche hacen una ceremonia en el medio de la noche, en el lugar exacto donde la persona se cayó. Entonces hacen un ritual con unos látigos que usan para pegarle al suelo, para cortar y limpiar la energía. Y después van a la casa de la persona a la medianoche y le ponen el látigo bajo la almohada sobre la que duerme. Y así fue como empecé a aprender una nueva modalidad en el pueblo, además de sentirme muy aliviado esa noche, de que mis guías y guardianes hubieran podido apoyarme para ayudar con la situación. Gracias, Dexter, por esa historia tan interesante y detallada. La verdad es que la historia de Maribel fue muy crucial para nosotros, ya que además de descubrir una nueva manera de sanar esa noche, el incidente con Maribel fue muy intenso cuando la vimos morir y volver, realmente.
Y todo ocurrió de una manera muy misteriosa para nosotros, que nos mostró la realidad en la que viven los mayas y también nos mostró que nosotros habíamos entrado a esa realidad y que esa realidad se había hecho parte de nuestra experiencia. Aquí está Dexter otra vez, continuando la historia, explicando que esos estados comatosos causados por traumas son bastante comunes entre los mayas y que los remedian con la intervención de los llamados chamanes de medianoche. A ver. So in the process of Como parte del proceso de aprender sobre este otro linaje, al día siguiente me comuniqué con una familia que tenía una cafetería a donde yo siempre iba a tomar café. Y el hijo de la familia, Edgar, me contó una historia fascinante. Le pregunté si sabía algo sobre los chamanes de medianoche y él me contó lo que pasó una vez cuando era adolescente. Edgar y sus amigos subieron la montaña y se estaban divirtiendo lanzándose al agua de un río con una soga. Pero a una chica, la novia de Edgar, se le zafó la soga, cayó mal y entró en un coma. Así que la llevaron al pueblo, pero después de 8 días de estar en coma, llamaron a un chamán de medianoche. Y el chamán subió a la montaña donde había pasado el accidente, hizo la ceremonia y bajó otra vez al pueblo. Y en el momento que abrió la puerta del cuarto de la chica se despertó. No le dio tiempo a poner el látigo bajo la almohada y la chica se despertó con total conciencia y en perfecto estado. Y la verdad que fue muy inspirante que se abrieran todavía más las puertas de este mundo en el que yo ya había estado estudiando, pero que de pronto nos daba acceso a más experiencias mágicas que Silvana y yo estábamos teniendo y que nos permitían aprender mucho más. Gracias, Dexter, otra vez. Y ahora vamos a escuchar una historia más de su parte. Es la historia de su iniciación final o graduación del programa de aprendizaje que hizo con Don Pedro Cruz, donde aprendió el arte y la técnica del ritual de las ceremonias mayas del fuego. Y aquí está Dexter. The most magical experience that took La experiencia más mágica que tuve ocurrió el día de mi iniciación. Después de seguir ese camino con Don Pedro Cruz por 5 años, un día me dijo: ahora debemos hacer una ceremonia para las 4 direcciones y para los 20 nahuales. Y yo decidí que quería esa ceremonia de iniciación en el día de mi cumpleaños gregoriano, que es el 23 de enero. Yo también quería hacerlo en la casa de Don Pedro, en su altar, en San Pedro. Y él también sabía, de todos los años que estuvimos juntos, trabajamos y viajamos juntos, que yo no quería ningún tipo de sacrificio animal. Pero cuando conversamos sobre todos los materiales que necesitábamos conseguir para la ceremonia, Don Pedro dijo: bueno, parte de la ceremonia es que tenemos que sacrificar un pájaro. Yo le pregunté: cuando lleguemos a esa parte de la ceremonia donde se celebra el nahual del pájaro, ¿podríamos soltarlo, dejarlo libre? Él meditó un momento y dijo:
Bueno, sí, está bien. So when we indeed went to the market to buy Entonces, all the cuando products, fuimos al mercado a comprar todos los elementos para la ceremonia del fuego, como los inciensos y las velas, encontramos una tienda que tenía 3 palomas en una caja. Y don Pedro me dijo que las compré todas, así que las traje a la casa. Y el día de mi iniciación, estábamos reunidos en su casa, comenzamos la ceremonia del fuego. Varios de mis amigos habían venido de diferentes zonas del lago. Había otros 2 chamanes con sus familias. El fuego iba tomando fuerza, las llamas llegaban a la altura de nuestra vista. Y de a poco íbamos honrando todos los nahuales del calendario maya, hasta que llegó el momento donde normalmente se sacrifica el pájaro. Y don Pedro puso una paloma en mi mano, una en la mano de uno de los chamanes y la otra en la mano de la esposa del chamán. Y en el momento propicio las liberamos, pero en lugar de volar lejos, volvieron hacia nosotros, se posaron en el piso y se alinearon perfectamente enfrente nuestro. Estaban como a unos 5 pies nuestros y nos miraban, algo muy fuera de lo común. Y de repente uno de los pájaros voló, se elevó a la altura de mi vista, abrió las alas y se tiró al fuego. Y don Pedro, tratando de honrar mi deseo de no sacrificar animales, lo sacó del fuego, pero estaba demasiado afectado y lo volvió a dejar. Entonces, a pesar de mis deseos, era parte de la ceremonia y el pájaro la honró dando su vida. Fue como un regalo. Estábamos todos en un estado tan distinto de conciencia cuando el pájaro me miró a los ojos y se dejó caer al fuego con total entrega. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Así que quería compartir eso con todos, que es otro ejemplo de la magia que puede ocurrir en una cultura que mantiene el espacio para que este tipo de cosas puedan ocurrir. Es una realidad energética que todavía se mantiene en Guatemala, que todavía se cultiva, honrando a la Madre Tierra y alimentando a los nahuales del calendario maya. Así que gracias por escucharme. Yo disfruté de contarles estas aventuras. Bueno, queridos oyentes, espero que hayan encontrado todo esto interesante. Definitivamente, para Dexter y para mí, este tipo de experiencias han transformado nuestro entendimiento de lo que es posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con Todo en Todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!